Bueno, decía, muy buenos días, bienvenidos a esta segunda clase del querido profesor cordobés Ricardo Muñoz, que nos va a deleitar con su especialidad de inteligencia artificial, derechos digitales, hacia una nueva administración pública. Tenemos colegas que ya nos acompañaron en una primera oportunidad y colegas que se están sumando, Ricardo, ¿sí? Así que sean todos bienvenidos a disfrutar de una jornada enriquecedora en la temática y sin más preámbulos, Bueno, tienes bueno. la palabra. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto nuevamente compartir sería la tercera, digamos, la segunda mía, pero la tercera en total del ciclo. Así que Así bueno, es. nuevamente agradecido a la Escuela de Cuerpo de Abogados de Tucumán, a la Fiscal de Estado, a Carolina, a todas las autoridades. Y rápidamente vamos a retomar la presentación que habíamos empezado a trabajar el jueves pasado y ya concretamente nos vamos a adentrar en las decisiones administrativas automatizadas, que en definitiva es de alguna manera la categoría jurídica que mayor impacto ha tenido cuando la administración pública se embarca en el uso de determinados sistemas de inteligencia artificial y cuál es el régimen jurídico que impacta, invade, irradia en relación a esta problemática. Para un poco atar lo que hemos hablado en el jueves anterior, hemos hablado aspectos de gobierno electrónico y ya sabemos los derechos fundamentales que implican en materia de protección de datos personales, la regulación de datos personales, todo lo vinculado al derecho a relacionarse electrónicamente con la administración pública en un contexto de transformación, modernización y aplicación de políticas más bien disruptivas que hacen a la modernización de la administración. Ya sabemos también lo vinculado a los derechos digitales, porque tiene que ver estos temas también con un abordaje desde la perspectiva de los derechos digitales en su rol de regulación de infraestructuras, como por ejemplo el derecho digital de acceso a Internet o a la conectividad, y también los derechos digitales que tienen que ver con el dato, con el contenido. Allí vamos a hablar en materia, por ejemplo, de la privacidad, de la intimidad online, del acceso a la información en plataformas digitales, el derecho al olvido, es decir, todos derechos que tienen que ver con algo que es fundamental, que es el dato, es decir, la protección robusta del dato, y decíamos que en nuestro sistema jurídico no hay vacancia tal, es decir, si bien podemos ponernos de acuerdo que hay normas desactualizadas que merecen un nuevo tratamiento a la luz del derecho comparado que lo ha actualizado, pero también tenemos que destacar que ya tenemos en vigencia hace muchos años elementos, es decir, normas que con una adecuada interpretación, integración y demás nos ayudan o dan elementos a priori para resolver problemáticas de este aspecto. Y finalmente vamos a hablar sobre decisiones administrativas automatizadas. Mi presentación es muy larga, pero si ustedes me permiten, yo voy a ir tomando aquellas partes que me parecen más importantes para que podamos entender la problemática y que no se preocupen porque van a tener un capítulo de un libro, un capítulo de mi autoría de un libro colectivo que salió hace poquitos días sobre estos temas, con lo cual allí en un texto van a tener desarrollado la presentación del PowerPoint, ¿eh? Y a medida que vayamos también superando estas presentaciones y ustedes vean un código QR, con el teléfono descargan rápidamente y allí tienen algún artículo especial de mi autoría vinculado a estos temas. Sin más preámbulos, habiendo hecho la introducción, habiendo rescatado conceptos del jueves anterior, vamos entonces a compartir pantalla. Ustedes me van a decir si se ve bien o no. Vamos en el modo presentación. Ricardo, estás muteado. Ahora sí, ¿no? Perfecto.
Porque compartí pantalla y no sé por qué me muteé. Y se ve perfecto. Se ve perfecto. Ahí lo voy a poner en modo presentación. A ver. Bueno, Ahí está. Bueno, decisiones administrativas automatizadas es la institución de derecho administrativo que a todos nos interesa porque en definitiva esto también tiene que ver con contrataciones administrativas y demás. De alguna manera, decisiones administrativas automatizadas es lo que conocemos como el acto administrativo, pero en su versión tecnológica. Es decir, cómo se ha venido a reconfigurar el acto administrativo a través de lo que se denominan decisiones administrativas automatizadas, actuaciones administrativas automatizadas, acto administrativo electrónico, acto administrativo de elaboración automática, acto administrativo automático, también es decir, toda una serie de maneras de mencionar la trascendencia que tiene, digamos, las nuevas tecnologías y procesos que generan información y forma independiente y cómo esto se da en la categoría jurídica que más nos interesa a nosotros, en el derecho administrativo y en la administración pública, que es la decisión estatal. Esto indudablemente nos interpela porque realmente nos genera, nos pone en crisis el concepto de acto y también el concepto de voluntad, es decir, cómo es la máquina la que resuelve, es la máquina la que resuelve, qué pasa con la voluntad, qué pasa con la competencia, qué pasa con la causa. Bueno, en definitiva, voy a spoiler la conclusión, esto se respeta. Lo que sucede es que el acto y la programación se dan en un momento distinto y en definitiva genera actuaciones previas. Lo que sucede es que de alguna manera tenemos que entender que en materia de programación de decisiones o de categorías jurídicas, la programación y la decisión se da antes que los hechos sucedan, pero yo ya voy a avanzar con esto. Hablemos de gobierno inteligente, hablemos de un sector público impulsado por datos. La inteligencia artificial es un tema del Estado y de la administración pública. Necesitamos datos, una administración pública confiable, una administración pública que no se expida por simple intuición, sino por evidencia. Se habla mucho en las ciencias políticas de políticas públicas basadas en evidencias, pero a su vez el lado oscuro, después de este lado luminoso, es que, bueno, nuevas potencialidades dañosas. El Estado se presenta como un sector que puede generar distintas alternativas dañosas porque opera datos. Y acá tenemos un doble aspecto de responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado es directa y objetiva por ser responsabilidad del Estado, ustedes ya lo conocen, pero también es objetiva porque trata datos personales. El que trata datos personales y tiene una base de datos, un registro, realiza una actividad riesgosa porque al tener esa información es potencialmente dañoso frente a sucesos y sobre todo cuando hablamos de datos sensibles en materia de cuestiones religiosas, políticas, salud y demás. Continúo. Ahí es importante que se queden con esto. La inteligencia artificial no es fuente de derecho. El algoritmo no es fuente de derecho. Las fuentes de derecho son por todos conocidas. Lo que es los algoritmos y la inteligencia artificial es una herramienta. Lo que tenemos nosotros acá es una herramienta. El Word es una herramienta, el teléfono es una herramienta, cualquier plataforma es una herramienta, pero las fuentes jurídicas sigue siendo la norma. Por eso tenemos dificultades cuando hacemos un uso inadecuado, ilegal de sistemas de inteligencia artificial, como por ejemplo el ChatGPT, que entre comillas le delegamos la decisión, que la tomamos como está, y en definitiva es un uso inadecuado, porque en lugar de utilizar una fuente del derecho, estamos utilizando un sistema como si fuese fuente de derecho. Y esto realmente en los últimos tiempos se han expedido varios tribunales en relación a este aspecto que me parece muy interesante, sobre todo retando a los abogados, pero que misma consideración puede ser cuestionando y haciendo recomendaciones y achacándole un uso inadecuado también desde el lado de la justicia. En la Argentina, muy conocido es el caso Giacomino de la Cámara Civil y Comercial de Rosario, la Sala Segunda,
donde también se había utilizado un escrito con citas inadecuadas de inteligencia artificial y la Cámara resuelve aplicar un apercibimiento. El caso Acevedo de la Cámara en lo Civil y Comercial de Morón, hace poquitos días también, si bien resuelve no sancionar a un abogado, pero le recomienda que tiene que supervisar y controlar las citas. ¿Por qué? Porque cuando se presentan los recursos de apelación, eh, se habían copiado sobre una eventual jurisprudencia que no era real y que la había inventado. Por eso, un uso adecuado y responsable. La causa en la Cámara Civil y Comercial de quinta nominación de Córdoba, capital, también hace el mismo análisis respecto a citas que no se encontraban y por lo tanto recomienda también un uso adecuado de los sistemas de inteligencia artificial. Por eso, los colegios de abogados vienen dictando protocolos por ejemplo, el Colegio Público de Abogados de la Cava. De la misma manera, los máximos tribunales de justicia vienen dictando también protocolos adecuados respecto al uso de inteligencia artificial generativa. Caso de tribunales superiores de San Luis, de Río Negro, de San Juan y de la Cava, diciendo no se puede transferir la potestad decisoria. Es una mera herramienta. No se puede hacer una delegación y en todo caso nos da una mera apoyatura, pero nunca reemplaza la decisión. De alguna manera, esto significa que inventa, de alguna manera no solamente crea cuestiones que son inexistentes, y esto de alguna manera se subsana con el control, haciendo que esto de alguna manera con el principio de supervisión humana pueda superarse. Básicamente porque la inteligencia artificial no entiende y la más avanzada tampoco entiende derecho. Lo que hace es una asociación de símbolos, lo tienen ahí abajo, un reconocimiento de patrones, hace una padronización, matematiza, establece estadísticamente y probabilísticamente las asociaciones de símbolos, pero no razona, no entiende. Por eso te puede decir la mayor barbaridad jurídica o cuestiones correctas, te puede dar una aberración o te puede decir una realidad. En definitiva, es una cuestión de uso del lenguaje, pero que eso no significa que el concepto sea correcto. Las decisiones administrativas automatizadas ustedes las pueden encontrar conceptualmente como por ejemplo el régimen jurídico básico de España del año 2015, una ley del derecho administrativo. Decisiones administrativas automatizadas son aquellas tomadas plenamente por medios electrónicos sin la intervención del funcionario en el caso concreto. ¿Qué te está diciendo? Que te está diciendo que el funcionario interviene, pero no en el caso concreto, sino que interviene en forma asincrónica, es decir, que interviene en la programación, validando el sistema y diciendo que frente a esa situación hipotética, la respuesta va a ser una o varias, según cómo esté programado el sistema. Con lo cual genera requisitos adicionales de validez, documentar el sistema, documentar el entrenamiento, publicitar el código fuente, es decir, la publicidad del código fuente, es decir, la programación tiene que estar publicado, así como está publicado el reglamento, también publicado el código fuente, porque en definitiva hace la transparencia, es decir, requisitos adicionales de validez. Antecedentes: la ley alemana, la ley española, la ley italiana. En la Argentina ha sido incorporado por los códigos de procedimiento administrativo de Mendoza, de Catamarca, y que en definitiva toman como modelo la ley española. Perfecto. ¿Qué han dicho? Bueno, si tenemos un acto administrativo, tenemos un reglamento, es decir, tenemos que aplicar una norma. Lo han mencionado como las potestades reglamentarias algorítmicas. ¿Qué es? Miren, ¿sabe qué es? Es pasar del lenguaje natural y jurídico a un lenguaje de programación. Lo que nos dice la norma que tenemos que hacer, pasarlo a un lenguaje de programación para que el sistema automáticamente nos dicte esa resolución.
Bárbaro, hay dos maneras de hacerlo. Es como comparando una especie de acto, perdón, administrativo autoaplicativo. Dada la situación, se dispara la respuesta. Es como, por ejemplo, cuando llenamos un casillero, necesitamos una habilitación, una plataforma, decimos la información, estamos autorizados, sí, habilitado. Otro ejemplo, plataforma App Cuidar. En la pandemia, ¿podíamos circular o no? Cargábamos los datos, soy personal de salud, soy médico, vivo en tal lugar, ¡pac! Una resolución automatizada autorizando a salir. No es más ni menos que esos ejemplos que parece una obviedad, que parece una pavada, pero que nos tiene que, de alguna manera, llevar a analizar cuál es la problemática de esto. Primero, potestad algorítmica reglamentaria. Potestad reglamentaria algorítmica. Primero el espejo. ¿Qué significa? Lo que nos dice la norma lo trasladamos a un sistema de programación y, en definitiva, ahí está la respuesta. No hay un quiebre de voluntad. Es un sistema automatizado. Podemos discutir si es inteligente o no, pero es lo que se denomina una inteligencia artificial determinista. If then, dada tal situación, ahí está la respuesta. ¿Se respetan los elementos del acto? Sí, perfecto. Pero ¿qué pasa con la potestad reglamentaria algorítmica basada en inteligencia artificial? Es decir, en aquellos casos en que, cuidado, que no podemos explicar la respuesta. Si no podemos explicar la respuesta, es decir, pongo alternativas y me da una respuesta que no sé de dónde la saco, como por ejemplo Gemini o Copilot o ChatGPT, le digo, decime qué hacer frente a un empleado que maltrató a su jefe. Cesantía o apercibimiento, y me da una respuesta. Y le vuelvo a preguntar, ¿estás seguro? Y me da la respuesta. Perfecto, lo tomo y voy y dejo cesante al empleado. Perfecto. ¿Por qué? Hay un quiebre. No lo puedo explicar argumentalmente. ¿Por qué me llega esa respuesta? ¿De dónde la saca esa respuesta? ¿Por qué? ¿Por qué le delego esa actividad intelectiva a una máquina? ¿Por qué? Y lo tomo y lo compro. ¿Por qué? Ahí hay un quiebre, ahí no hay voluntad, ahí no hay competencia, no hay causa y motivación. Es decir, si yo delego en la máquina, estoy rompiendo los elementos del acto administrativo. Por lo tanto, se violan principios de supervisión humana, principio de explicabilidad, entre otros, que está en el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea y que es fundamental y que además lo tenemos en todos los protocolos de actuación de uso responsable de la IA de los colegios de abogados o de la justicia, es decir, supervisión humana. Y a través de también principios, control administrativo y judicial. Les tiro los tips. ¿Qué sentido tiene un recurso de reconsideración frente a la máquina, a la plataforma App Cuidar? Le presento una reconsideración. ¿Qué le voy a decir? Revea. Y la respuesta va a ser la misma. Obvio, porque está programada así. Ahora, si me da una respuesta distinta, no, ¿sabe qué? Tiene razón. Entonces está todo mal. ¿Cómo puede ser que estuvo programada mal? ¿Por qué me da una respuesta A y le digo reconsidere y me da una respuesta B? ¿Cómo es posible? Siempre una potestad arreglada. Bueno, en definitiva, todas estas cuestiones nos hacen poner en crisis también determinadas actitudes. ¿Cómo recuso y excuso? ¿A la máquina? ¿Al algoritmo? No, indudablemente no. Porque acá lo más loco de todo esto es que en una decisión administrativa automatizada, la decisión se toma antes de que el hecho suceda. Y eso es lo más loco. Hay una suerte de prejuzgamiento. Es decir, la decisión es anticipatoria. Y los problemas son dos. Primer problema. Yo ya estoy en forma anticipatoria tomando una decisión. ¿Y qué digo? Bueno, voy a programar el sistema y lo voy a programar y voy a decir que cada vez que se llega tarde, como la norma me lo permite, en lugar de un apercibimiento, un día de suspensión. Entonces, un sistema automatizado que a través del reconocimiento facial no detecta que fui a trabajar, ¡pac! Automáticamente, en lugar del apercibimiento, la suspensión de un día. Esa decisión
de que cada vez que se llegue tarde es una suspensión, aunque la norma lo prevea, y yo lo programe de esa manera, estoy prejuzgando, porque puedo tener atenuante que no lo estoy considerando. Segundo problema, lo que se llama la comoditización de la inteligencia artificial, lo, lo voy a publicar en un capítulo del libro, no importa, comoditice la IA. ¿Qué es los commodities? Hacen que todo sea igual, todo fungible. La programación evita diferenciaciones, evita generalidad, o sea, va en pos de la generalidad y evita contemplar situaciones concretas. Entonces, si me dice, no, bueno, llegué tarde porque en realidad tuve un problema, tuve que hacer una denuncia porque hay una situación de vulnerabilidad en mi familia, por lo tanto le prevé que no me puede aplicar nunca una suspensión. Y aplíqueme perspectiva de género, porque sufrí violencia, por ejemplo, un ejemplo, no te lo deja el sistema. Entonces, prejuzga y generaliza sin contemplar reglas, por ejemplo, de los derechos humanos que pueden establecer algún tipo de integración e interpretación conforme al sistema. Y ese es el gran problema de esto. Generaliza y trata todo por igual cuando en realidad no siempre va a ser así. Y esto significa que una programación, de alguna manera, porque hay dos procedimientos, como dice Ponce Sole, un catalán que escribe de esto. Un procedimiento de procedimiento. Hay dos procedimientos. Uno genérico, programa a priori, general, evaluación de impacto, el principio de reserva de humanidad, ponderar beneficios y costos. Y otro es una decisión concreta. ¿Qué pasa con la decisión concreta? Hay dos procedimientos. El procedimiento genérico de la programación, que ya adelanta opinión, que en definitiva ya está la opinión ahí, ya está la decisión, y después la decisión concreta cuando el hecho pase. Una vez, en general, diciendo que con la llegada tarde va a haber un día de suspensión, ya hay un procedimiento genérico, y después está el procedimiento particular diciendo efectivamente esa persona llegó tarde y ahí está la sanción. Fíjense lo interesante que aun cuando se tengan potestades regladas, se toma la decisión antes que las cosas sucedan. Ni hablar si tomamos un sistema de inteligencia artificial, porque tiende a la ratificación de lo que sucede. Es decir, toma datos pretéritos. Si yo le pregunto al chat GPT, ¿qué hago cuando un inferior jerárquico insulta a un superior jerárquico? Me va a dar una respuesta, porque ya toma información que ya sucedió. Pero no te ayuda a cambiar ese criterio. Si vos tomas datos pretéritos sobre lo ya sucedido para dar una respuesta, a la inteligencia artificial le va mal con los cambios. ¿Se dan cuenta cómo tiende a sostener lo que ya sucedió? Cuidado con esto, porque no nos sirve para generar nuevos precedentes. Sostiene lo que ya he dicho. Sostiene la interpretación. Ahora que llega una nueva asesoría jurídica y dice no, cambia el gobierno, cambia la dirección de sumario y dice no, llegada tarde, no es un día de suspensión, como la norma me lo permite, el estatuto, un mero percibimiento. Bueno, un mero percibimiento. Ese cambio de criterio significa que hay que llamar al programador y le diga, venga programador, venga respaldo técnico y póngame la computadora, que ahora no. Entonces, genera todo modificaciones, esfuerzos adicionales también en materia de programación en el sistema. Sigo avanzando. Quiero mencionar rápidamente, y después les toco dos o tres temas, sobre la regulación vigente de esto. Primero, normas de soft law, la normativa del CLAD. Ahí la tienen mencionada, el CLAD, Carta de Gobierno Electrónico, Gestión Pública e Inteligencia Artificial, donde ha dicho, bueno, y sumado a Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Administrado en la relación de la Administración Pública del año 2013, con el principio de once only, no pedir más de una vez lo que la Administración ya tiene.
¿sí? El CLAD ha hecho su aporte. Normas éticas, las recomendaciones. Por ejemplo, en la Argentina, a través de una resolución del año 2021, la subsecretaria TICS adhirió a las recomendaciones de la UNESCO sobre inteligencia artificial, entre otras. Otra capa regulatoria, los derechos digitales. Ya los mencionamos, la Carta Española de Derechos Digitales, entre otras. Otra capa regulatoria, acá entramos lo sectorial, del derecho administrativo. España, Italia, Francia, Alemania, Catamarca y Mendoza en la Argentina, etcétera, diciendo, bueno, norma sectorial del derecho administrativo regulando, por ejemplo, lo que estamos hablando de las decisiones administrativas automatizadas. Otra capa regulatoria, normas de protección de datos, tenemos la nuestra, la 25326, en España el RGPD, que es el reglamento de protección de datos personales, reglamento de mercados digitales, y la norma OIBD, que todo el mundo habla, que también ha sido puesta en crisis, que es la norma armonizada de inteligencia artificial, o llamada reglamento o RIA, reglamento de inteligencia artificial, o ley de inteligencia artificial. Con lo cual, todas de alguna manera regulaciones importantes, regulaciones cruzadas, regulaciones soft law y hard law, hiperregulaciones, es decir, algo así como un código civil en materia de inteligencia artificial, diferenciar riesgos, semaforización, luz roja, riesgos prohibidos, luz amarillo, alto riesgo, luz verde de uso general, es decir, catalogar y decir cuando, digamos, están prohibidos o tienen que ser regulados estrictamente, y me voy a la responsabilidad porque no me quiero olvidar. En la Unión Europea no pudo sacar un tema de reglamento de responsabilidad civil patrimonial, cómo responden por los daños quien pone en el mercado un algoritmo o un sistema inteligente. Algunas propuestas diferenciaban y decían, si es un reglamento, si es un sistema de alto riesgo, responsabilidad objetiva. Si es un reglamento de bajo riesgo, si es un sistema de bajo riesgo, responsabilidad subjetiva, es decir, acreditar la culpa. Otros van a hablar de una suerte de presunción de culpabilidad, se presume la culpabilidad y además deberá en todo caso el titular del sistema, digamos, tratar de contrarrestar esa presunción, la presunción de culpa. En definitiva, distintas maneras de diferenciar. Ni todo es responsabilidad objetiva, es decir, actividad objetiva por ser ni responsabilidad objetiva por una actividad riesgosa, ni todo es responsabilidad por culpa, factor subjetivo, sino que el sistema tiende a reconozcamos riesgos y vamos a hacer una diferenciación, los que son de alto riesgo, sí, factor objetivo, los que tienen menos riesgo, otro tipo de regulaciones. Y esto en la Argentina, los civilistas están haciendo cataratas de letras, ríos, mares, lagunas, tsunamis de artículos sobre los daños por uso de sistema de inteligencia artificial, con lo cual, y además toman la normativa europea sobre productos defectuosos, con lo cual de responsabilidad civil, los civilistas vienen a fondo con esto, que se ve que, bueno, han encontrado un tema que les encanta, con lo cual están todos hablando de esto y los congresos de derecho civil se vienen hablando de esto, con lo cual una responsabilidad especial acorde a estas circunstancias. En el derecho argentino, toda esta maraña de normas de derecho administrativo, de protección de datos, de resoluciones, se han dictado resoluciones en materia del Ministerio de Seguridad por el uso de inteligencia artificial para cuestiones de prevención y seguridad, denominado el ciberpatrullaje. También las constituciones provinciales, Jujuy, La Rioja, Santa Fe, mete estos temas, con lo cual la Agencia de Acceso a la Información
pública, que es la Autoridad de Protección de Datos, está dictando la normativa. ¿Por qué se mete la Autoridad de Datos con la IA? Porque es obvio, porque la IA usa datos, con lo cual necesariamente es un tema de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Ahí están los protocolos de la justicia que les decía recién. Conclusión, normas regulatorias éticas, técnicas, dejarlo poniendo el humano en el centro de la escena. Es decir, un resguardo humanocéntrico de protección, de dignidad y demás. Acá se mira en una regulación estricta, exigente, justamente porque, bueno, está la persona humana y lo más esencial que hoy tiene, que son sus datos, su información, y además se los cede, entre comillas, a el titular de un registro, una base de datos, con lo cual hay una gran, digamos, necesidad de aspectos regulatorios protectorios en estos temas. Voy a un tema que me interesa, que es qué pasa cuando utilizamos inteligencia artificial en la administración pública y qué aspectos tienen que modificarse en materia de los procedimientos administrativos. Una plataforma, un sistema automatizado que toma una decisión. Primer aspecto a tener en cuenta, que esto nos genera que esto nos genera a ver si los veo. Ahí está. Perdón que me pasa. Ahí está. ¿Qué adaptaciones procedimentales? Primero, si yo voy a utilizar un sistema de IA, tengo que dar a conocer al público, es decir, al administrado, de que esa decisión se toma automatizadamente. Es decir, si tengo un chatbot de un asistente, tengo que decir que un chatbot. Si voy a utilizar una plataforma para tomar una decisión, tengo que decir, si voy a decir que voy a utilizar un sistema de inteligencia artificial generativa para fundar o para categorizar o para operar datos o para que me dé información, también lo tengo que decir. Es decir, informar. Eso lo tienen en toda la norma ahí que ustedes están citada en el derecho que compara. Lo segundo, irrenunciable, el principio de supervisión humana. Es decir, el control, nunca la delegación total, nunca transferir y no saber qué ha dicho la máquina. El principio de supervisión humana, o lo que se denomina el principio de reserva de humanidad. El principio de supervisión humana o el principio de reserva de humanidad. Controlar, verificar que la respuesta que me da el sistema sea correcta. Tercero, la necesidad de realizar evaluaciones de impacto, algo así como evaluaciones de impacto ambiental, derecho ambiental, bueno, evaluaciones de impacto sobre el tratamiento de datos, es decir, para ver los riesgos del sistema, funciona bien, funciona más o menos, tiene errores estadísticamente, me da respuesta correcta o le erra el 10, 15, 20%, ¿cuándo le erra y cuándo no? Entonces, evaluaciones de impacto antes de ponerlo en la cancha y después también si realmente ha generado una decisión correcta o no. Lo tienen, la evaluación de impacto sobre el tratamiento de datos, lo tienen en toda esa normativa, pero una resolución de la Agencia de Acceso a la Información Pública del año pasado respecto al uso responsable de IA por organizaciones públicas y privadas, habló de evaluaciones de impacto en el tratamiento de datos. Es decir, ya es un instituto argentino, aunque se haya introducido con una normativa de menor jerarquía, ya lo tenemos entre nosotros. Continúo con algunos aspectos. ¿Qué automatizar? Usted, control de las decisiones mediante IA. Esto ya se lo he dicho. Ingeniería inversa significa controlar IA a través de otra IA. Control a través de técnica de inteligencia artificial. Con lo cual, por ejemplo, si quiero argumentar Gemini, pero a su vez la respuesta lo vuelvo a introducir en
no sé, en el ChatGPT o el que sea, para que nos dé una respuesta. ¿Qué automatizar o por dónde empezar? Y automatizar, está bueno automatizar en la parte inicial, como por ejemplo un acta, es decir, una fotografía en un domo que me capta la circulación de un auto en un lugar que no podría hacerlo. Entonces, automatizo el tramo inicial, la infracción, o no se registró el ingreso de una persona al lugar de trabajo porque no dejó su huella dactilar. Perfecto, capto lo inicial, es decir, la inconducta. Pero eso está bueno automatizar. Es más difícil automatizar la decisión final porque ahí se requiere la intervención humana. Una cosa es automatizar con aspectos que tienen que ver eh, con algoritmos condicionales de los que no son condicionales. Los condicionales son los deterministas, es decir, dado A, la respuesta es B, punto. Llega tarde, la respuesta es en la programación un día de procedimiento. Los no condicionales son los predictivos, es decir, aquellas cuestiones que hay que razonar. ¿Cuándo es una conducta indecorosa? Por ejemplo, en potestad disciplinaria. ¿Cuándo es indecorosa? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, ahí no lo podemos automatizar porque en definitiva está sujeto a la interpretación. Entonces, una cosa es automatizar a través de algoritmos deterministas, otra cosa es con algoritmos predictivos no hacer. Una cosa es automatizar un acto favorable, es decir, le doy la habilitación, perfecto, después puedo controlar si tenga algunos requisitos o no. Una cosa es automatizar algo positivo que impacta positivamente sobre la esfera de las situaciones jurídicas subjetivas y otra cosa es automatizar actos ablatorios, sancionatorios o de caducidad de la habilitación o de no circular. Cuidado con eso, porque allí viene el agravio y allí vendrán todos argumentos de potestad de defensiva, no me corrió vista, no está motivado, no está la transparencia, no publicó el código fuente, etcétera, etcétera. Y una cosa es automatizar potestades regladas, bárbaro, si la norma te dice llegada tarde, un día de suspensión y no hay otra alternativa, perfecto. Y otra cosa es automatizar potestades discrecionales, como por ejemplo, si la norma te dice y la escala de la sanción por insultar a tu jefe va de 30 a 60 días de suspensión, bueno, pero el quantum de la pena es algo discrecional, la determinación, hay que justificarlo, y entonces no se puede, o es muy difícil, eh, automatizar cuando estemos hablando frente a decisiones de naturaleza discrecionales. Y esto es lo que me está gustando decir últimamente, que es lo siguiente. ¿Cómo relacionamos? ¿Cómo relacionamos eh, la inteligencia artificial o los distintos sistemas de inteligencia artificial en relación a la naturaleza de las potestades? Yo doy por sentado que todos conocemos la diferencia entre potestades regladas y discrecionales. Perfecto, ya lo sabemos, listo. También quiero que, y acá yo lo refuerzo, es diferenciar dos grandes grupos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial simbólica, también llamada determinista, también llamada simple inteligencia artificial o débil, inteligencia artificial débil. Con lo cual, la regla es if-then. Dado A, el programa me da la respuesta B. Y yo le digo, frente a, decime B. Perfecto. La otra, que además puede explicar. ¿Por qué? Porque está arbolada las alternativas, dado A, lo programo para B. Perfecto, y se puede explicar. Es decir, transparencia, no hay opacidad. En la inteligencia artificial conexionista, que es la inteligencia artificial predictiva, que maneja grandes volúmenes de datos,
que no se puede explicar por qué te da una respuesta. Es decir, una inteligencia artificial que se denomina dinámica también porque autoaprende, eh, como por ejemplo ChatGPT o inteligencia artificial generativa. Bien, dos grandes maneras de programar y tener sistema de inteligencia artificial, dos grandes, digamos, áreas o universos de tecnologías. La inteligencia artificial generativa es la conexión. Perfecto. Bien. ¿Cómo se relaciona con las potestades? La inteligencia artificial simbólica va bien con las potestades regladas. Perfecto. Yo digo, la norma me dice, siguiendo con el ejemplo, llego tarde, la única posibilidad es un día de suspensión, es una potestad reglada, por lo tanto programo y es listo, ok, la puedo usar. Bien. ¿Puedo utilizar un sistema de inteligencia artificial determinista cuando hay una potestad discrecional? Por ejemplo, me dice que frente a una falta de respeto o la infracción por violación al deber de decoro, la escala es de 30 a 60 y al sistema lo programo diciendo siempre aplica 45 días y lo uso. Entonces, frente a esa situación, 45 días. ¿Eso está bien? No, porque estoy prejuzgando y diciéndole al sistema que cuando pasa esa situación pone 45 días, cuando la norma me da la escala de 30 a 60 y que además no lo argumento. Por lo tanto, hay un mal uso porque transformo una potestad discrecional en algo reglado a priori, es decir, prejuzgo, adelanto opinión y encima no lo justifico. Perfecto, no lo puedo usar pulgar para abajo. La inteligencia artificial conexionista, el ChatGPT, ¿lo puedo utilizar para potestades regladas? No, porque no me lo puede justificar y me va a ir para otro lado. Si yo le digo en la provincia de Tucumán, frente a la llegada tarde, ¿qué norma aplicar? Y a lo mejor le pega y le dice, listo, un día de suspensión, ah, gracias, pero a lo mejor no, y no lo puede justificar, y no lo razona, y no lo puede citar bien. Probablemente le pegue, pero no lo puede justificar por qué le pegó. Con lo cual, no vale para las potestades regladas. ¿Qué pasa con las potestades discrecionales? Menos, porque no le puedo delegar. Si yo le digo a ChatGPT, ¿qué te parece si que le insultó y le dijo barbaridad del jefe? Le aplico 30, 60, 45 y te voy a decir, bueno, es muy severo, se portó muy mal. La verdad que le corresponde una sanción muy gravosa. Y te pone un argumento. Y yo lo tomo eso. ¿Está bien? No. ¿Por qué? Porque le estaría delegando la decisión. ¿Cómo se subsana el pulgar para abajo? ¿Cómo compenso pulgar para abajo? Lo compenso con un principio de supervisión humana, es decir, no delegando en la máquina la decisión, que la uso solamente como apoyatura, nunca me sustituye y en todo caso lo tomo como una mera referencia, como dice la normativa de San Juanina, de la Corte de San Juan, como un valor de referencia y después digo lo que yo tengo que hacer. Es decir, de una manera que me dé una propuesta, un proyecto y la decisión final la tomo yo. Regla, principio de supervisión humana, artículo, por ejemplo, 14 y 28 del Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, también denominado Ley de Inteligencia Artificial, que me va a decir en estos casos, ¿sí? Control humano suficiente, porque de lo contrario eh, transforma ese uso de una herramienta tecnológica en algo ilegal y que por lo tanto
digamos, sustituye la voluntad humana, que por ahora somos insustituibles, por ahora, no sé, y que además, que en definitiva, respecto a los principios de transparencia, motivación de los actos estatales, etcétera, debe respetarse todos estos aspectos que hablamos. Bueno, para respetar la obra justamente también, yo dejo de compartir y esto y un montonazo de cosas más que podemos decir, se los voy a dejar en un trabajo publicado que puede ser de ayuda. Respecto también regulaciones de uso de datos, eh, respecto al principio de reserva de humanidad, la jurisprudencia comparada la van a tener también en el trabajo. Quiero finalmente decirles que la problemática de la inteligencia artificial y el uso correcto, ético de la misma, ha sido un tema también abordado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el caso de Natalia Neri, considerando 23, si bien no reconoce el derecho al olvido, habla de que tenemos derecho a comprender, es decir, entender. Si el sistema nos lleva a determinada solución, yo tengo el derecho a entender, a comprender por qué. Esto es como el derecho a saber, ¿no? O el derecho de acceso a la información. Bueno, gran y importantísima discusión sobre esta problemática desde la perspectiva del derecho de acceso a Internet. Tribunal Constitucional Español sacó hace poquito el caso Bosco respecto de un pedido de acceso a la información pública sobre un sistema español que determinaba ayudas sociales a través de un sistema. Una ONG dijo, no, quiero saber por qué, cómo le da o no le da, cómo está programado eso. Bueno, el Tribunal Superior, la Corte Española se expidió. eh, em, y finalmente, esto también es un tema de acceso a la información pública de los sistemas inteligentes que utiliza el Estado. Caso Agraco S.A. contra Estado Nacional AFIP, un fallo de la Sala Segunda de la Cámara Nacional de Apelación en el Contencioso Administrativo. Agraco S.A. contra AFIP. Básicamente, la AFIP, ahora ARCA, utilizaba un sistema que se denomina Capacidad Económica Financiera, el sistema CEF, para ver, lo utilizaba para determinaciones tributarias, conductas sospechosas y demás. Entonces, bueno, quiero saber cómo está programado eso, cómo funciona. Es decir, un gran desarrollo en relación a los conocer y el derecho a conocer cómo están diagramados los sistemas automatizados o sistemas inteligentes en el ámbito de la administración pública. Bueno, nos quedan 5 minutitos, los dejo para alguna pregunta si desean, o algún comentario, opinión, objeción, comentario positivo, negativo. Sé que se van peor de lo que vinieron. Sé que si tenían dudas se van con más dudas. Sé que si esto era una ensalada rusa les compliqué más la vida. Pero bueno, esta es la manera de construir el conocimiento, e indudablemente, insisto con esto, nos interpela a volver a reestudiar todo el derecho a la luz de estas instituciones. ¿Está claro por ahí? Sí, aquí estoy, Ricardo querido. Fantástico, felicitaciones nuevamente. Clarísimo en tu exposición y la verdad que, como habíamos anticipado el encuentro anterior, es una temática realmente apasionante y mucho por aprender, mucho por indagar. Y como vos dices, nos genera más dudas, inquietudes. Pero bueno, en eso está la esencia de estas capacitaciones, ¿no? Poder encontrarnos en estos espacios y, bueno, hacer nuestro humilde aporte. Y bueno, en conjunto, por supuesto, con todos los colegas. En el encuentro anterior había, bueno, muchas preguntitas habían quedado en el tintero
específicamente en el chat, si alguno de los colegas puede abrir su micrófono, nos levanta la manito, así compartimos con el profesor lo que él está invitando a hacer alguna consulta, pregunta, duda, observación, en fin. ¿M? Así que sean bienvenidos. Por mi parte, Ricardo querido, me quedó muy allí sonando lo que conversaste, lo que expusiste sobre el control de las decisiones administrativas mediante la IA. La verdad que personalmente desconocía que había ciertos criterios que tener en cuenta al momento de tomar o de adoptar estas decisiones y en esto de la aplicación o la innovación en estas herramientas, ¿no es cierto? También aplicando esta innovación de uso frecuente o de uso diario en nuestra tarea cotidiana como abogados del Estado, quizás me sonó mucho esto, entonces lo retomo, no sé si algún otro colega le habrá hecho ruido Supongamos, también, supongamos pero que, sí, supongamos que, bueno, nos sirve como para ver, a ver, para dónde disparamos, tenemos que hacer un dictamen de derecho medioambiental y no nos gusta decir, bueno, a ver, eh, ¿cuáles son los principios medioambientales vigentes en la Argentina? ¿No? sí. Em, de cautela, de principios protectivos, principios de interpretación ecocéntrica, etcétera, etcétera, que ha dicho la Corte y demás. O, por ejemplo, te dicen, bueno, tal principio de la Ley General del Ambiente y vos solo podés tomar, pero ¿qué pasa con la visión ecocéntrica de los fallos de la Corte? Como por ejemplo en el caso de la Corte Provincia de la Pampa, Provincia de Pampa contra Provincia de Mendoza por el conflicto de la cuenca del río Atuel, por ejemplo, y hay un desarrollo sobre el derecho humano al agua, por ejemplo, que te lo acordaste, eso no está. Entonces, ir a otro sistema y volver a preguntar, porque puede ser erróneo, puede ser incorrecto y demás, con lo cual un uso digamos, inverso, si se quiere, de la tecnología, o un uso cruzado para Mm, obtener esa información. Ahora, un uso cruzado para utilizar varias herramientas para tener esos datos. Pero no podemos quedar con eso, porque después, bueno, el principio de cautela, de ecocéntrico y demás, bueno, bárbaro. Ahora, tenés una visión preliminar. Si vos lo tomas, lo copias y lo sacas y cometés un error, podés tener un error grave de nulidad de una sentencia, de un dictamen, de un acto administrativo, etcétera, por un error grosero en la fundamentación. Con lo cual, después chequear. Bueno, voy a la Ley General del Ambiente a ver si esos principios están, cuál me están faltando, cuál está agregando y por qué. Le agregó el principio ecocéntrico. ¿Dónde está? ¿Está en la ley? No, así fino no está. ¿Dónde está? Le puedo repreguntar. ¿Dónde está el principio? No, la Corte Suprema se pidió en el caso sobre el derecho humano al agua en Harsic. No, no, la Corte en Harsic era un problema distinto. Habla del derecho humano al agua, pero no habla de eso, no lo define, la Corte lo definió después, ¿no? Por mm, ejemplo, le doy un caso que, toda esta información, estos casos que ya existen, pero que nos sirven, pero si no lo chequeamos, bueno, insisto con esto, nos estarían sustituyendo como operadores jurídicos y además nos induce a error como estos casos de estos abogados que fueron totalmente desprevenidos, utilizaron livianamente el sistema, que mm. todo se originó en el caso Mata contra Bianca, donde un tribunal de New York sancionó a un abogado con $5.000 eh, porque no había controlado la cita y había citado fallos chinos en los tribunales norteamericanos, fallos chinos que no existían tampoco, lo cual, bueno, hay un límite de todo esto, porque en definitiva está la responsabilidad profesional de todos también, independientemente del lugar donde trabajemos. Perfecto. Y a eso iba, a los límites que desde la supervisión humana
siguen existiendo en materia de el uso y la utilización de la inteligencia artificial. Así que me parece muy importante. La veo a la doctora Herrera Prieto por allí. Hola Fabi querida, ¿cómo estás? Recuerdo que planteaste un tema en el primer encuentro del profesor Ricardo Muñoz. Si deseas exponerlo. Sí, no, él había mencionado el tema del uso inadecuado de las redes sociales en el ámbito laboral. Y bueno, me interesaba ese tema, saber si tiene material, que nos pueda aportar. Sí, sí, voy a mandar un trabajo que tiene que ver con eso también. Ahí lo tengo una parte escrito en esos libros amarillos de internet, de Astrea, pero también mando algo sobre, lo toco ahí en un tema de teletrabajo y derecho a la desconexión digital también. Fantástico, Ricardo. Muchísimas gracias, Fabiola. El material que aporta el profesor, que acá estoy recibiendo muchos mensajitos sobre el tema, lo vamos a enviar vía mail, ¿sí? Tanto a la presentación como a lo que él pueda compartirnos, ¿m? En cuanto a las obras que él ya escribió. Luego, aquí la doctora Barrio Nuevo, Ricardo querido, no, cerramos con ella, así nos Sí, no hay acotamos al problema, no hay problema. tiempo. La doctora Barrio Nuevo dice si tendría algo sobre el principio de supervisión. Sí, 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 está en el material. Perfecto, está incluido entonces en el material que nos va a compartir el profesor, ¿sí? Bueno, perfecto, yo acá en el chat no estoy viendo nada más, ¿sí? Más que comentarios y felicitaciones y las excelentes exposiciones, Ricardo, que compartimos en la semana pasada y en la jornada de hoy. Bueno, para mí ha sido un gusto a disposición de todo el equipo de la Fiscalía de Estado, la Escuela y Cuerpo de Abogados del Estado, para lo que necesiten. Un gusto para mí, un verdadero placer. Espero conocerlos personalmente. Esto facilita Ojalá. mucho. La digitalización facilita, pero también nos aleja, nos acerca y nos aleja a la vez. Nos conocemos, pero nos desconocemos. Así que bueno, esperemos que en algún momento podamos cruzarnos por ahí y charlar sobre estos temas y otros más. Ojalá, tan interesantes, ojalá, ojalá que así sea. Reitero los saludos, el agradecimiento y las felicitaciones de parte de la fiscal de Estado y directora ejecutiva de la Escuela de Abogados del Estado, la doctora Gilda Pericone de Valls. Y para el resto de los colegas, y Ricardo, por supuesto, también estás invitado, para la semana próxima que vamos a tener el cierre de este curso tan fabuloso de parte de, con un plantel académico excelente, con Leo Massimino. ¿M? Así que bueno, muchísimas gracias y Cariños, saludos. cariños. Feliz jueves. Chau, Cariño. chau. Chau, Chau, chau. chau.